donde las personas acuden a testearse, o hemos empezado a escuchar que tenemos conocidos que empiezan a dar COVID positivo otra vez, y justo en momentos en donde nos acercamos a las fiestas, y la verdad es que queremos protegernos y queremos proteger sobre todo a las personas que pueden transformarse en personas o que son personas de riesgo. Por eso vamos a hablar con la ministra de Salud, con Gabriela Barbas, para conocer exactamente en qué situación estamos, cuáles son las recomendaciones y a dónde tenemos que acudir si necesitamos ayuda. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Es casi como un déjà vu, pero en mejores condiciones que las fiestas del año pasado, ¿o no? Sí, totalmente. Estamos en una etapa totalmente diferente de la pandemia, en donde el efecto y el impacto que han tenido las vacunas en cuanto al desarrollo de casos graves o fatales y de internados es drásticamente diferente. Por eso hoy el punto más importante a reforzar es la vacunación. Ya no está enfocado en los testeos como en otro momento sí, porque no había vacunas o porque el avance de la vacunación era diferente. Entonces hoy el criterio de testeo es exclusivamente para aquellas personas o mayores de 50 años que tengan síntomas o personas con factores de riesgo. Testearnos por las dudas para prevenir alguna transmisión en las fiestas hoy no tiene sentido, justamente porque lo que se ha visto con el impacto de la vacunación, si tenemos las dosis de refuerzos adecuadas, podemos adquirir la infección, pero no vamos a desarrollar casos graves o fatales. Entonces, hoy realmente el mensaje hacia la población es que revise su carnet de vacunación. Ya estamos en el tercer refuerzo, o sea, en la quinta dosis, es decir, que hace 4 meses o más que nos hemos puesto la última dosis, nos tendríamos que arrimar a cualquier centro de vacunación. También están incluidas la red de farmacias y hay centros municipales para completar las carnet de vacunación. Y si tenemos síntomas, no tenemos factores de riesgo, no somos personas mayores de 50 años, evitar reuniones sociales y de asistir al trabajo y por supuesto siempre consultar a mi médico de cabecera o al centro de salud más cercano, como habitualmente nosotros veníamos haciendo con los infecciosos. Bien, doctora, esto que usted está diciendo es clave porque recibíamos muchas consultas porque por ahí nos mareamos entre las medidas. ¿Puede pasar en limpio quiénes tienen que testearse, quiénes pueden hacerlo en lugares públicos y por qué esta decisión de que no todos acudan a testearte sin, por ejemplo, un certificado médico? Esas cosas queremos aclarar. Sí, o un pedido médico para hacerse el testeo. Hoy el criterio de testeo es exclusivamente para personas con síntomas mayores de 50 años o personas que tienen alguna comorbilidad, es decir, algún factor de riesgo. Y la evaluación clínica siempre. Entonces, si yo tengo más de 50 años, tengo clínica, me tendría que consultar a mi médico de cabecera y hacerme un test. ¿Por qué en estas personas? Fundamentalmente porque ya después de todo este conocimiento de transitar la pandemia, son las personas que pueden desarrollar un cuadro grave, entonces necesitan otro tipo de monitoreo. El resto de la población, si tengo síntomas, soy una persona joven que no tengo factores de riesgo, me tengo que quedar en mi casa, consultar a mi médico siempre, pero no ir a reuniones sociales, no ir a mi trabajo, como habitualmente uno lo hacía. Es decir, hoy el testeo para contactos estrechos o para personas asintomáticas o incluso personas sintomáticas pero que no tienen factores de riesgo y son personas jóvenes, no está indicado. Hoy lo que tenemos que hacer énfasis es en avanzar fuertemente en la vacunación, que es justamente el gran efecto que tienen es, a pesar que yo pueda adquirir la infección, no voy a desarrollar un caso grave o fatal. Entonces, hoy la principal medida es vacunémonos. Si estamos con síntomas, evitemos estar en contacto con otras personas, pero si a su vez somos mayores de 50 o tenemos factores de riesgo, hagámonos un test, consultemos siempre a nuestro médico o al centro de salud más cercano. Pero no tiene sentido testearnos a todos o testear personas que no tengan síntomas. Doctora, en ese punto le pido que reiteremos esta información porque mucha gente se sorprendió cuando fue a hisoparse y como no tenía pedido médico y no estaba dentro de estos grupos que usted recién señalaba, que son los que sí deben testearse, no los testean. Si uno no tiene síntomas, por ejemplo, no está dentro de estos grupos y no tiene un pedido médico, no los van a testear. No, exactamente, pero digamos, también hay que evaluar, a ver, una persona sin síntomas, joven sin factores de riesgo, pongamos un ejemplo, ¿no es cierto? Contacto estrecho, ¿cuál sería el criterio médico? Contacto estrecho. Hoy no hay ningún
recomendación nacional ni provincial que amerite un testeo. Entonces yo Clarísimo. no tengo síntomas, porque hoy tampoco se están aislando los contactos estrechos. Y esto no es casual que se haya ido avanzando. Vuelvo a decir, es gracias al avance de la información y al avance de las vacunas. Entonces yo hoy, lo primero que tengo que revisar es mi carnet de vacunación. Entonces, pero no salir corriendo a hacerme un test, por así decirlo, ¿no es cierto? Como si en otro momento se recomendaba, porque era la única herramienta que uno tenía para decir si hay otro caso, tenemos pocas vacunas o no hay vacunas, bueno, hay que aislarlo. Hoy ya no está ese criterio epidemiológico porque no tiene impacto en la incidencia de casos. Hoy no es disminuir la cantidad de casos, sino es seguir impactando en los casos graves y fatales. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las vacunas. Por último, doctora... Y también sí. No, por favor. No, quería decir el uso del barbijo. Hoy el uso del barbijo, ¿a quién volvemos a recomendar? De nuevo, a las personas que tengan factores de riesgo, que estén en ambientes con múltiples personas, con poca ventilación, en el transporte público, las mayores de 60. Esa es la recomendación, no está siendo más obligatorio, pero sí se vuelve a recomendar en este alza de casos a aquellas personas que vayan con múltiples personas en lugares poco ventilados en el transporte público, tengan más de 60 años o factores de riesgo, utilizar el barbijo como otra medida de prevención, sumándole a revisar el carnet de vacunación y colocarse las dosis de refuerzo. Clarísimo. Lo fue diciendo bastante claro, pero si quiere dar una última recomendación para estas fiestas, para todos los que están escuchando. Sí. Primer medida, revisemos nuestro carnet de vacunación, ya estamos en el tercer refuerzo, es decir, en la quinta aplicación, y arrimémonos a cualquier centro de vacunación más cercano, reunámonos en lugares ventilados, si tenemos síntomas, evitemos las reuniones sociales y estar con otras personas, y testearnos y consultar al médico siempre, pero testearnos exclusivamente personas mayores de 50 años o que tienen comorbilidad y que por supuesto tengan síntomas. Esos son los criterios hoy de testeo. Clarísimo. Gracias por esta comunicación con Arriba Córdoba. Por favor, un placer como siempre y que tengan una hermosa Navidad todos. Igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, clarísimo. Ahí está, sobre todo porque había muchas consultas sobre esto, de quiénes se podían testear y quiénes no, o quiénes debían testearse y quiénes no. Clarísimo, y está toda la info para pasar unas lindas fiestas. Sí, y suena reuniones. incómodo y como a destiempo, pero en la mesa navideña tratemos de cuidar a los grupos de riesgo, ¿eh? Claro. Que el abrazo sea ahí con barbijo, los abuelos, las abuelas, ahí activemos un poco también ese sistema de protección que ha funcionado muy bien, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿De qué